Hola, ¿qué tal les va? Vamos a ver ahora el tema de la concentración molar o molaridad. Cómo calcular esta concentración para soluciones acuosas, que es lo más frecuente que nos piden en exámenes o tareas. Bueno, primeramente tenemos que definir qué es la concentración molar o molaridad. Simplemente es la cantidad de mol de un soluto que está contenido por cada litro de solución o disolución dentro de una mezcla homogénea. Para eso tienes que recordar los conceptos básicos. Soluto, que es el componente que está en menor cantidad o en menor proporción en una mezcla o en una solución. Y el solvente, que es el componente mayoritario o que está en presente en mayor cantidad dentro de una solución o una mezcla homogénea. Aquí también vamos a tener cuidado de no confundir solvente o disolvente con solución o disolución, porque la solución o disolución, que es lo mismo, ya como tal es la mezcla entre un soluto y un solvente. Juntos el soluto más el solvente, entonces nos va a proporcionar la solución. Sí, entonces lo voy a escribir de todas formas: soluto, que es muy importante, más un solvente o disolvente, que bueno, técnicamente hablando es más correcto llamarle disolvente, aunque es equivalente, va a formarme a la disolución o solución acuosa. El disolvente universal o el solvente universal sabemos que es el agua a estas alturas, entonces a menos que se diga otra cosa, siempre va a ser el agua el solvente. De hecho, cuando hablamos de una disolución o una solución acuosa me da a entender que está disuelto este soluto en agua, no en otra cosa sino en agua. Entonces, matemáticamente la molaridad o la concentración molar M es igual a N, que es el número de mol, como ya lo vimos en el video anterior, para el cálculo de mol. Si este tema no lo tienen claro, tienen que entender primero ese tema. Ahí voy a poner el enlace para que lo vean si es necesario. Una vez que obtienes el número de mol con la masa entre la masa molar, lo vas a sustituir aquí, se va a dividir entre el volumen expresado en litros, si es por cada litro de solución. La solución la vamos a abreviar así: SOLN. La solución, no confundir con el solvente, como ya les dije, mucho cuidado con eso. Y así entonces vamos a proceder a resolver un primer ejemplo. Nos piden calcular la concentración molar de una solución acuosa que se preparó agregando 76.9 gramos de este soluto permanganato de potasio con agua hasta completar un volumen total de 750 mililitros. Entonces, bueno, muchas veces, al menos en los exámenes de admisión, como el de la UNAM sobre todo, ya te manejan la fórmula química, en este caso el permanganato de potasio. En caso de que nada más te manejen el nombre, pues tú tendrás que saber escribir la fórmula en base a la nomenclatura que es de los compuestos químicos. En este caso el permanganato de potasio, si tú lo escribes químicamente, su fórmula, aquí vamos a tener que es KMnO4. MnO4 es el ion llamado permanganato y el potasio, que es K. Al unir sus valencias vamos a obtener esa fórmula KMnO4. Ese sería un primer dato que, si no te lo proporcionan, tú tienes que conocer el tema de nomenclatura previamente, tema que también voy a preparar más adelante en este canal. Tenemos también la masa de este soluto, que es de 76.9 gramos. Se va a disolver con agua hasta llegar o completar un volumen de 750 mililitros, que si lo convertimos de una vez a litros, esto dividido entre 1000 es 0.75 litros, ya que un litro pues tiene 1000 mililitros. Y ahora, bueno, también quiero explicarles un poco cómo se llevan a cabo la preparación de estas mezclas o de estas soluciones en el laboratorio. De hecho, se utiliza lo que es el matraz aforado, ¿sí? Que tiene esta forma, un cuello largo, es redondo y tiene una marca en la parte del cuello que se conoce como el aforo. Entonces, en este caso tendríamos que utilizar un matraz que exactamente contenga un volumen de 750 mililitros, lo cual pues fácilmente hay en un laboratorio. De hecho, hay muchos volúmenes, desde volúmenes pequeños a grandes.
y este no es la excepción. El permanganato de potasio en este caso es una sustancia sólida como lo son la mayoría de las sales. Es una oxisal que entonces en estado sólido se va a pesar lo que dice aquí en una balanza, 76.9 gramos. Se adiciona por medio de una espátula o de una cucharilla para que toda esta masa de permanganato de potasio quede en el fondo, y luego se va a agregar agua destilada, que es un agua de mayor pureza, sin otras sales disueltas, hasta llegar a esta marca que se llama aforo. Llegando a esa marca, entonces exactamente yo tengo un volumen total de 750 mililitros. Es decir, que entre la masa que estás colocando de permanganato de potasio más el agua que se le está agregando suman ya un volumen total, que es el volumen de la solución o de la disolución de 750 mililitros. Entonces este volumen ya es el de la solución o el de la mezcla, volumen total. Así que entonces vamos a determinar la concentración molar que tiene esa solución acuosa. Primeramente el número de mol, hay que calcularlo. Entonces la fórmula ya la tenemos aquí y la sustitución es N, el número de mol del soluto va a ser la masa que estamos agregando, 76.9 gramos de este soluto, permanganato de potasio dividido entre la masa molar de esta sustancia. Entonces vamos a calcular la masa molar del permanganato ayudándonos con la tabla periódica. Si esos datos no te los proporciona la pregunta del examen, bueno, entonces tendremos la facilidad de sacar la tabla periódica seguramente. En este caso, entonces el potasio, lo buscamos, está en la familia 1A, tiene una masa de 39.102 que se redondea a 39 unidades, expresada en gramos, multiplicado por el número de veces que aparece en la fórmula el permanganato de potasio. Aquí está la fórmula química, aparece solo una vez ya que no se escribe ningún subíndice, dándonos igualmente 39 gramos. El manganeso es un metal de transición que se encuentra en la familia 7B, y aquí el peso es de 54.9381 que se redondea a 55 unidades, igual expresadas en gramos, multiplicadas por 1, que es el número de veces que aparece el manganeso también en la fórmula. El oxígeno pesa 16 redondeado, multiplicado por 4, que es las veces que aparece en la fórmula química del permanganato de potasio, dándonos 64 gramos. Luego todo esto lo vamos a tener que sumar. 9 más 5 serían 14, más 4, 18, y tenemos 1. Ahí serían entonces 4 más 5, 9, más 6, 15. 158 gramos por cada mol. Esta es la masa molar del permanganato de potasio. La vamos a utilizar aquí entonces en nuestra fórmula para el cálculo del número de mol. 158 gramos sobre mol. Luego entonces, pues voy a apoyarme ahorita por cuestión de tiempo en la calculadora. Obviamente para exámenes donde no les permiten el uso de calculadora, como son los de admisión, pues lo tienes que hacer a mano a 2 dígitos decimales, por lo menos 0.49 redondeando. Los gramos se eliminan, entonces queda casi media mol, que es equivalente a la masa de 76.9 gramos de este permanganato de potasio. Ahora finalmente, ya que tengo el número de mol del soluto del permanganato de potasio y el volumen también lo tengo ya expresado en litros, entonces únicamente tengo que aplicar la definición de la concentración molar o molaridad. Aquí la tenemos matemáticamente. Entonces la molaridad es igual al número de mol de soluto, vamos a redondearlo a 0.5 para facilitar el cálculo, dividido entre el volumen en litros, que es 0.75 litros. La molaridad o concentración molar entonces va a ser igual a un valor de 0.67 redondeado a 2 dígitos molar
Se puede expresar así con la m de molar o se puede expresar por sus unidades derivadas, tal cual aparecen, mol sobre litro, también como venga, en este caso si es de opción múltiple, como venga la respuesta, la m de molar o mol sobre litro es exactamente lo mismo, ya tengo la concentración molar. Entonces, la interpretación que se le da a esta concentración es muy útil en química porque me diría que esta solución que preparamos en el laboratorio contiene aproximadamente 0.67 mol por cada litro de mezcla que tenemos en esta solución. Algo muy importante que no les comenté en el video anterior es que el mol no se pluraliza, muchas veces le dicen moles, pero es incorrecto técnicamente hablando, es en singular, mol por litro, no moles por litro, aunque sea de forma muy común. Repito, eso técnicamente hablando, pues es incorrecto simplemente, entonces así lo expresamos y ahí tenemos entonces el cómo calcular la concentración molar. Vamos a resolver ahorita pues o a realizar otro ejemplo más, entonces voy a hacer una pequeña pausa para borrar esto y replantear el siguiente problema. Entonces tenemos este segundo problema, una disolución acuosa de S-fosfato de magnesio tiene una concentración molar de 0.35 molar o moles por litro. Pregunta, ¿cuál es la masa de soluto de fosfato de magnesio que está presente en una muestra de 85 mililitros? Entonces, si nosotros tenemos una muestra con 85 mililitros que medimos, en estos 85 mililitros de la solución o de la mezcla, que tienen una concentración molar de 0.35 mol por litro, más bien, como acabo de decir, no sé de pluralizar la unidad, mol por litro. ¿Qué masa está contenida allí? Bueno, de hecho hay varias formas de resolver, o al menos dos formas de resolver este problema, mediante las fórmulas y despejando, o también lo podemos hacer por medio de la regla de 3. En este caso, bueno, como ya vimos las fórmulas, lo voy a hacer así. Ya tenemos los datos anotados aquí y queremos saber la masa del soluto, la masa expresada en gramos, del fosfato de magnesio. Entonces, antes que nada, ¿cómo es que se define? Bueno, vamos a partir de la concentración molar. ¿Cómo se define la molaridad? La fórmula es número de mol sobre el volumen expresado en litros. De aquí ya tengo el volumen, nada más que el volumen está en mililitros, tengo que convertirlo a litros, 85, entonces dividido entre 1000 es 0.085 litros. La concentración molar ya la tenemos, entonces de aquí tengo que despejar N, que es el número de mol. Este volumen que está dividiendo va a pasar entonces del otro lado del igual, multiplicando va a ser la molaridad, o la concentración molar por el volumen expresado en litros, sustituyendo los datos, la cantidad de mol, el número de mol, es la concentración molar 0.35. Aquí sí conviene expresar las unidades derivadas de la molaridad, que son mol sobre litro, por el volumen en litros, 0.085, por aquí los litros en denominador y numerador se van a cancelar y entonces obtengo directamente lo que es el mol que está presente en esta muestra. Entonces otra vez voy a emplear por rapidez simplemente la calculadora, dándonos esto a dos dígitos decimales, 0.029. Vamos a redondearlo entonces para que sean hasta centésimos, 0.03 mol de mi soluto, que es el fosfato de magnesio. Ya tenemos el mol, pero lo que nos pide no es el mol, sino la masa. Entonces, como vimos en el cálculo de las conversiones de mol y masa, vamos a hacer el despeje de la fórmula para mol. Bueno, primeramente la fórmula
recordemos, ¿no? Es importante sabérsela también de memoria, sobre todo para exámenes donde no hay formularios. El número de mol es la masa entre la masa molar. Vamos a despejar de aquí la masa ahora. N por masa molar. El número de mol que acabamos de obtener, 0.03 mol, multiplicado por la masa molar. La masa molar la vamos a tener que calcular por separado. Para el fosfato de magnesio, el magnesio, entonces, primeramente en la tabla periódica tiene un peso de... Sí, vamos a recordar esto más a la izquierda para que haya espacio. Está el magnesio en la familia 2 con un peso de 24.305, que se estaría redondeando entonces a 24, multiplicado por el número de veces que aparece el magnesio en la fórmula, que es de 3, dándonos esto igual a 72. El fósforo, que tiene un peso redondeado a 31, multiplicado por, vean aquí el paréntesis, el número que está afuera, que es 2, va a afectarle a lo que está dentro del paréntesis, multiplicando por lo que está dentro, entonces 1 por 2 igual a 2, lo cual nos da 62. El oxígeno es 16 por, aquí sería 2 por 4, está 8 veces el oxígeno, y 16 por 8 nos va a dar 128, y todo esto se va a sumar, entonces son 10, 12, tenemos 1, dándonos 16, y 1 más 1, 2, 262, expresado en unidades la masa molar de gramos sobre mol, como ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces mol arriba y mol abajo se van a cancelar, quedan gramos, que es lo que me están pidiendo. Multiplicamos 0.03 por 262 y esto me da la cantidad de 7.86 gramos del soluto de fosfato de magnesio, que eso es lo que nos están pidiendo, la masa de soluto, entonces es 7.86 gramos de forma aproximada. Aquí concluimos con el tema de molaridad, ya sea calculando la molaridad directamente, o puede ser que te proporcionen, como en este ejemplo, la molaridad, y tú puedes obtener la masa del soluto que está presente en esta solución acuosa o en esta mezcla. Nuevamente, si les ha sido de utilidad, bueno, denle el pulgar arriba para que se siga promoviendo. Díganme en sus comentarios si la explicación fue clara, si hubo algo que no ha sido igual muy específico de mi parte, para que entonces yo sepa qué tengo que mejorar para las próximas, los próximos videos. Si tienen ustedes también igualmente que hacer sus ejercicios en las correspondientes guías para exámenes. Y pues nada más, únicamente desearles éxito para todas sus pruebas, sus exámenes, sus materias, que bueno, en este caso para la parte de química, y hasta la próxima.